Hola, vamos a comenzar con la primera práctica de este curso sobre criptografía y el uso de la herramienta OpenSSL en el sistema operativo Ubuntu. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Para esta práctica los objetivos son: como primer punto, vamos a cifrar un mensaje con el algoritmo de cifrado simétrico AES. Posteriormente vamos a descifrar ese mensaje con el algoritmo AES. Esto lo vamos a hacer, estos dos primeros puntos los vamos a realizar en la línea de comandos y vamos a continuar con inicializar la librería de OpenSSL en una pequeña aplicación a través del lenguaje C, y para ello vamos a tener que instalar el compilador de C, crear, compilar y ejecutar el programa. Bueno, pues vamos a la práctica. Lo primero que vamos a hacer es instalar la librería o la herramienta OpenSSL en su versión 3.0. Recordemos que estamos en el sistema operativo Ubuntu. Para ello vamos a utilizar este comando: apt install OpenSSL libssl3 libssl-dev y libssl-doc. Estas librerías son: la primera para que sea compatible con la versión 3 de OpenSSL. Esta es una librería de desarrollo para poder incluir el OpenSSL dentro de nuestras aplicaciones. Y por último, esta librería incluye material de documentación. Voy a copiar el comando y lo vamos a poner aquí. Me dice que si quiero continuar, le decimos que sí. Y ahí ya lo está instalando. Muy bien, lo siguiente es que vamos a validar la versión que acabamos de instalar con el comando OpenSSL version. Y observen que aquí me dice OpenSSL 3.0.2, liberado el 15 de marzo del 2022. Entonces, hasta aquí todo bien. Voy a limpiar la pantalla y vamos a continuar. Ahora, lo siguiente es cifrar y descifrar con el algoritmo de cifrado simétrico AES a través de la línea de comandos. Y nuestro primer paso para llevar a cabo el cifrado del mensaje es generar un archivo aleatorio que se va a llamar ejemplo.txt. Para esto vamos a utilizar el comando sec 1000 y ese resultado lo vamos a pasar al archivo ejemplo.txt. Este comando sec1000 lo que hace es que va a generar un archivo con 1000 números de forma aleatoria. Entonces, mkdir práctica 1 para crear un directorio. Entramos al directorio y ahora sí copiamos el comando. Listo. Ya lo tenemos aquí. Con cat lo vamos a revisar. Y vean, son 1000 números del 1 al 1000 de forma consecutiva. Había dicho que aleatoria, pero no, es consecutiva. Correcto, con ese archivo vamos a hacer las pruebas. Y ahora nos dice: utilice los siguientes parámetros de encripción para el cifrado simétrico. Vamos a utilizar como nuestro cifrador o algoritmo de cifrado AES 256. Modo de operación del algoritmo va a ser CBC. Y aquí, atención, esta nota nos dice que el modo de operación GCM, que como veíamos en el video anterior, es el más reciente o el más avanzado y es el reemplazo del CBC, no está soportado a través de la herramienta de línea de comandos. Sí está soportado a través de las aplicaciones en código. Y el padding type, el tipo de relleno, standard block padding. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a generar una clave de cifrado con un tamaño de 256 bits. Y el comando o la instrucción para generar esa clave es OpenSSL rand -x de hexadecimal 32. ¿Por qué 32? Lo mencionamos aquí. 32 por 8, que es el tamaño de bloque en bits,
nos da un total de 256 bits. Este resultado, más adelante en la siguiente instrucción, lo vamos a colocar en el parámetro que tiene la letra K. El resultado de ejecutar este comando va a ser una cadena de texto. Entonces, OpenSSL rand -x32, y aquí está. Lo vamos a copiar porque posteriormente vamos a utilizarlo, solo para tenerlo aquí. Ahora tenemos que generar un vector de inicialización de 128 bits que viene a ser el mismo tamaño que el tamaño de bloque. ¿Cómo se genera ese vector de inicialización? Con el comando OpenSSL rand -x16. ¿Por qué? 16 por 8 nos da 128 bits. Y el resultado de esta instrucción lo vamos a colocar en el parámetro IB, que significa Initialization Vector. Correcto, copiamos aquí. Nos va a generar otra cadena, la copiamos. Copiamos esta cadena y la voy a poner por aquí abajo. Y enseguida las vamos a utilizar. Ahora sí, procedemos a cifrar el archivo ejemplo.txt. Y la instrucción completa es todo esto. Siempre que ustedes vean una diagonal invertida, es como en programación, un retorno de carro, cambio de línea. O sea, es para que la instrucción se pueda ver de forma más legible y no tener una sola línea con un montón de instrucciones que quede muy larga y que no se pueda entender. Es para darle una mayor claridad a la instrucción. Y lo primero es que vamos a utilizar OpenSSL ENC, que significa Encryption, y le vamos a poner la diagonal invertida y vean cómo nos permite seguir agregando instrucciones. -A es 256 CBC, esto es algoritmo de cifrado simétrico, tamaño de clave y el modo de operación. Siguiente instrucción, -K, y aquí vamos a reemplazar esta cadena que tenemos aquí, que fue de un ejercicio o de una prueba que yo hice anteriormente, y la vamos a sustituir por esta de aquí, tal como les mencioné en el paso anterior. Listo. -K mayúscula, le pasamos como parámetro la cadena resultante de la clave. Y la siguiente instrucción es -IB, vector de inicialización. Lo mismo, vamos a eliminar esta cadena, que es del ejemplo de prueba, y vamos a poner la que nos generó como vector de inicialización. Aquí. Yo les voy a dejar todas las instrucciones en un link. Todo este archivito se los voy a compartir sin problema. De hecho, lo voy a guardar para no perder los cambios. Y vamos aquí. Y por último, para terminar esta instrucción, -E, -IN, entrada, ejemplo.txt, -OUT, o salida, ejemplo.txt, punto cifrado. Y la -C es de encryption. Entonces, encryption, -IN, ¿cuál es nuestro archivo de entrada? Ejemplo.txt, que es el que contiene la serie de números consecutivos del 1 al 1000. Y -salida, -out, el archivo de salida va a ser ejemplo.txt, punto cifrado. Listo. Vamos a hacer un ls. Y aquí está ejemplo.txt y ejemplo.txt, punto cifrado. Si tratamos de ver el contenido de ejemplo.txt, punto cifrado, totalmente ilegible, ¿no? Ahí está cifrado el mensaje, ya es ilegible. Vamos a continuar con la práctica. Una vez que ya lo tenemos cifrado, ¿cuál es el proceso para descifrar este mensaje? Igual, la instrucción completa es todo esto. Y vamos a utilizar, voy a reemplazarlas de una vez, aquí la clave,
el valor de K, que viene a ser este. Y también voy a reemplazar de una vez el vector de inicialización, que viene a ser este de aquí. Listo, ahora sí, procedemos con el descifrado del mensaje. OpenSSL-ENC, encoding o encryption, y la diagonal invertida para que nos permita seguir agregando instrucciones. Aquí precisamente me faltó la diagonal invertida. Menos AES 256 CBC. Recordemos, algoritmo de cifrado simétrico, tamaño de clave y modo de operación. Ahora menos K, y le pasamos como parámetro la cadena resultante de la variable K. Menos IB, igual le pasamos como parámetro la cadena resultante del vector de inicialización. Menos D, aquí es en donde empieza a cambiar. Menos D de decryption o decrypt. Vamos a desencriptar o descifrar. ¿Cuál es el archivo que vamos a descifrar? Menos D, descifrar. Menos IN, archivo de entrada. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra entrada? Pues el archivo ejemplo.txt.cifrado, porque es el que está cifrado y en consecuencia el que queremos descifrar. Y la salida, menos out, ejemplo.txt.descifrado. Observen que lo único que cambió en realidad con respecto al comando anterior o a la instrucción anterior es este parámetro, menos D. En lugar de que sea menos E, aquí es menos D, de decrypt. ls. Y ahora sí, vamos a ver cat ejemplo.txt.descifrado y tenemos la secuencia numérica del 1 al 1000. Muy bien, ahora vamos con la siguiente parte. Vamos a verificar la integridad del archivo. Aquí está. Checamos la integridad de todos los archivos que se llaman ejemplo.txt y que continúen con cualquier otra cosa. Nos dice que el archivo en claro, el texto en claro, tiene esta suma de integridad, ¿no? Este hash 183, 0648, 734, etc, etc. Si observamos, este que es el resultado del hash del ejemplo punto descifrado es el mismo que este, por lo tanto estamos seguros que ambos archivos tienen o cumplen con el requisito de integridad. Ahora vamos a el siguiente ejercicio. Vamos a crear una pequeña aplicación, un pequeño programita que lo único que va a hacer es inicializar la librería de OpenSSL y al mismo tiempo desinicializarla. Y para ello creamos el archivo init.c con este código fuente de aquí. Yo les voy a dejar todo el código, les voy a dejar la URL del repositorio de GitHub donde se encuentra el código fuente, o lo pueden tomar directamente desde aquí. Init.c con el editor de texto Vim, a ver, install Vim, creo que no lo tengo instalado, o sí, no lo sé, a ver, Vim init.c, parece que sí, pegamos aquí. Vean, este programa no tiene gran dificultad, únicamente estamos incluyendo la librería de OpenSSL y la librería stdio, que es la librería básica del lenguaje C. Estamos creando nuestra función principal, el main. Esta función siempre la tiene cualquier programa en C, la debe de tener, es un requisito, y simplemente nos imprime un mensaje de inicializando OpenSSL y ejecuta esta instrucción, OpenSSL init SSL 0 null. Con esta línea de aquí inicializa la librería y después la va a desinicializar. OpenSSL cleanup para limpiar todo lo que tenga la variable OpenSSL
o la librería, mejor dicho, OpenSSL, y por último nos va a devolver o a imprimir en pantalla que ya realizó esa operación y el return 0 para terminar el programa. Guardamos, ahí está. ¿Qué más vamos a hacer? Para poderlo, este es el código fuente por sí solo no va a hacer nada, lo tenemos que compilar y después crear nuestro ejecutable. Para compilarlo necesitamos instalar el compilador de C y para ello utilizamos esta instrucción apt install gcc, que significa GNU C compiler, compilador de C de GNU. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Ahí lo está descargando e instalando. Esto, como verán, no es tan tardado, es rápido en realidad. Ahí está. Ya lo descargó, ahora lo está instalando. Listo. Siguiente instrucción. Vamos a hacer una apt-get update para actualizar si hubiera algo que actualizar en nuestro sistema operativo. Listo. Y ahora vamos a instalar el compilador de GCC, o este complemento, este módulo del compilador GCC, fix missing. apt install gcc --fix missing. Listo. Procedemos a compilar el programa y la instrucción para compilar el programa es cc de C compiler, el nombre del archivo init.c menos lssl, que es una de las librerías que se instalaron al principio o que se instalaron junto con el OpenSSL, y menos lcrypto, que es la librería que nos permite incluir los algoritmos de cifrado de datos. Aquí no estoy poniendo ninguna ruta relativa ni ninguna ruta absoluta. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que lo siguiente: el directorio actual es donde se encuentra el archivo con el código fuente, que es init.c. Por eso es que no hace falta agregar ninguna ruta. Ahí está, ya lo compiló. Si no nos devuelve ningún mensaje de errores, que lo hizo correctamente, y nos dice aquí: una vez compilado se generará el archivo de salida a.out. Vamos a ver si esto es verdad. Aquí está a.out, que si lo vemos, ls-l, como tiene el color verde, quiere decir que tiene permisos de ejecución. Aquí están permisos de ejecución y permisos de ejecución por aquí. Correcto. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a crear el archivo makefile con las variables de compilación. Este archivo makefile lo que hace es que una vez que se tiene el archivo compilado, a partir de ese archivo compilado va a construir o va a crear el archivo ejecutable. Lo mismo, copiamos vim makefile, lo ponemos en modo inserción y listo. Ahí está. Y ahora vamos a instalar el programa make, que va a hacer uso del archivo makefile para precisamente construir el archivo ejecutable. apt install make. Listo. apt install make guile, un módulo adicional de este programa make. ¿Deseas continuar? Le digo que sí.
Y ahí está descargando y posteriormente lo va a instalar. Listo, ya terminó. Ahora, simplemente vamos a ejecutar la instrucción o el comando make. Ya tenemos todo lo necesario para poderla ejecutar. Y aquí una observación, nos dice que para que este paso funcione, debe estar ubicado en el directorio donde residan los dos archivos, init.c y makefile. ¿Quién debe estar ubicado? Pues nosotros. Es decir, si yo hago un pwd, este directorio actual que es diagonal root, diagonal práctica 1, aquí nos dice que tengo que estar ubicado donde se encuentre tanto el init.c como el makefile. Si no, tendríamos que indicarle la ruta para poder ejecutar el comando make. Simplemente lo ejecutamos, vamos aquí, hacemos un make, correcto. Ahora vamos a verificar que el archivo compilado esté enlazado con las librerías lssl y crypto, ldd init, esta es la instrucción. Vemos aquí que ya nos dice que están incluidas estas dos librerías, lssl y crypto. Lo vamos a verificar con ldd init. Ahí están. libssl y libcrypto ya están incluidas, entonces en teoría ya tenemos todo lo necesario. Para terminar con esta práctica y este video, simplemente vamos a ejecutar el programa y para ello hacemos un punto diagonal init. Antes de ejecutarlo, vamos a ver, hacemos un ls y hay que observar que una vez que se compiló y que se ejecutó el programa make, ya construido el ejecutable, el resultado es este. Tenemos el archivo init, ya sin la extensión .c, porque recordemos, el .c es el código fuente, este a.out es el compilado, y este init solito es el ejecutable. ¿Cómo sabemos que es ejecutable? Pues porque tiene o está en color verde, y si hacemos un ls-l de init, aquí tenemos que este archivo tiene permisos de ejecución. Correcto. Aquí está la X y aquí está la X. ¿Cómo le hacemos para probarlo? Voy a limpiar la pantalla. Simplemente punto diagonal. ¿Es diagonal normal? Sí. Init. Y ahí está. Inicializando OpenSSL y desinicializando OpenSSL. Hecho. Con esto, pues ya hemos realizado el proceso tanto para cifrar como descifrar un archivo a través de la línea de comandos, y también un sencillo programa que lo único que hace es mostrarnos en pantalla que ha inicializado la librería OpenSSL y que la ha desinicializado. Con esto daríamos por terminado este video y esta primera práctica. Les reitero, aquí están las páginas de internet en donde pueden entrar a consultar la oferta formativa, los cursos que tenemos disponibles a la venta. Por ahora solo tenemos uno que es sobre seguridad perimetral con el firewall IP tables. En el futuro cercano tendremos más oferta de cursos disponibles. También tenemos esta página de gambitoti.savionet.com, aquí están los cursos, gambitoti.com, que es un blog, y sistemasxti.com, que también tenemos ahí diversa cantidad de cursos. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, yo les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.